Sí. Bien, pues damos comienzo al siguiente punto del orden del día, las proposiciones no de ley en comisión. Así que tiene la palabra el portavoz de Adelante Andalucía para la primera proposición no de ley que vamos a debatir en esta comisión. José Ignacio. Mantenemos los tiempos 7 y 5. Muchas gracias, señora presidenta. Presentamos esta proposición no de ley relacionada con la situación del personal de tropa y marinería del Ejército, y estoy seguro que muchos y muchas se sorprenderán de que una fuerza como la nuestra presente una propuesta así. La idea es que no negamos que nuestra fuerza es una fuerza que ha sido tremendamente crítica y se ha opuesto siempre al uso que se ha hecho tradicionalmente en la historia de nuestro país de los ejércitos, que se han puesto siempre al servicio de unos pocos. Pero nosotros partimos en esta proposición de dos ideas. Una es que cuestionamos el modelo de Fuerza Armada que existe en el Estado español, y nosotros creemos que hace falta una Fuerza Armada moderna, transparente, democrática, populares, al servicio de la justicia social, por supuesto una Fuerza Armada republicana, una Fuerza Armada que pongan todo su trabajo en conseguir una sociedad más justa, cueste lo que cueste, y se tengan que enfrentar a quien se tengan que enfrentar. Y por tanto también una Fuerza Armada con derechos sociales, derechos laborales, derecho a huelga, derecho a sindicación, derecho de reunión. Todas esas cosas que no existen en el modelo de Fuerza Armada que tenemos actualmente. Y por otro lado, una segunda idea, y es que allá donde haya una necesidad de defensa de los derechos de la clase trabajadora, allá donde haya una situación de precariedad laboral, pues allá defenderemos la situación de los trabajadores y trabajadoras. Actualmente, las Fuerzas Armadas no son una Fuerza Armada democrática ni moderna, y no están al servicio de la mayoría. Y, sobre todo, son una Fuerza Armada llena de trabajadores y trabajadoras precarios. Y le voy a explicar por qué. En el año 2006 se aprobó una ley a nivel estatal, la Ley 8/2006, de 24 de abril, que establecía que un límite de a los 45 años los soldados de la tropa y la marinería debían ser expulsados del Ejército, debían dejar de prestar sus servicios, y se le daría un sueldo de 630 euros incompatible con cualquier otro ingreso, incompatible con cualquier otro trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay a miles de personas, miles de trabajadores públicos, que al cumplir los 45 años se les expulsa del Ejército y se les condena a la precariedad laboral. Se les condena a vivir con 630 euros al mes, que me dirán, señorías, si se puede vivir hoy en día con 630 euros al mes. Esto afecta al 90% de las personas que forman parte de la escala de tropa y marinería. Nosotros, desde el grupo de Unidas Podemos, hemos pedido en el Congreso en varias ocasiones la derogación de esta medida, y nos hemos encontrado la negativa por sistemas del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Nosotros vamos a seguir pidiendo la derogación de esta medida, de esta expulsión de trabajadores públicos a los 45 años que les condena a la precariedad, pero es que además la propia ley habla de que hace falta una serie de medidas de inserción sociolaboral que no se están cumpliendo. Esto afecta en Andalucía a exactamente 16.286 personas, no son pocas, como ustedes comprenderán. Además, a nivel de todo el Estado español, se calcula que en el año 2036 serán 45.000 el personal despedido y que se enfrentará a años de precariedad laboral y de precariedad vital, pues, durante el resto de su vida activa. Nosotros, por tanto, con esta propuesta lo que planteamos es hacerlo más fácil, es, desde las pocas competencias autonómicas que hay en este sentido, facilitar a este personal de la tropa y marinería, que son trabajadores públicos, facilitarles pues una inserción sociolaboral posterior que permita que salgan de una precariedad y de una pobreza vital. ¿Cuáles son las 4 propuestas que nosotros planteamos? Pues muy simple. Por un lado, que los ciclos formativos, cuando el personal de tropa y marinería esté a la vez que trabaja estudiando un ciclo formativo, pues que no se
las faltas que estén justificadas por razones de su trabajo, pues sean cubiertas bien con una actividad curricular o al menos no les coste para que pierdan la evaluación continua. En segundo lugar, algo que es de cajón, y es que se homologue la formación y experiencia a través de competencias profesionales que ya están desarrollando en su trabajo y que sean, pues se les pueda acreditar de alguna forma para que después, cuando salgan al mercado laboral, puedan tener mayor posibilidades de inserción sociolaboral. En tercer lugar, que la Junta de Andalucía suscriba con el Ministerio de Defensa un paquete de conjunto de acciones formativas que les permita la incorporación a la vida laboral. Y después, en cuarto lugar, que se establezcan las medidas oportunas para que esa experiencia en las Fuerzas Armadas en determinadas facetas y trabajo pueda ser baremado y contado en los concursos, en los procesos de selección de personal, concurso de oposición de la Junta de Andalucía. En definitiva, nosotros tenemos claro con quién estamos siempre, tenemos claro con quién vamos a trabajar. Esta propuesta la hemos elaborado con asociaciones de soldados y soldadas marineros, de tropa y marinería. ¿Por qué? Porque entendemos que hoy en día, y más en campaña electoral, estamos constantemente hablando de patria, bandera, ejército. Y para nosotros, cuando se habla de patria, bandera, ejército, lo tenemos claro. Vamos a estar siempre con los trabajadores y trabajadoras que sacan adelante con su esfuerzo los servicios públicos, con los trabajadores y trabajadoras que no se está cuidando y con los trabajadores y trabajadoras a los que se les está condenando a una precariedad laboral y a la precariedad vital. Cada uno que cuando hable del ejército, la bandera y la patria se coloque con quien quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno de la portavoz de Vox en Andalucía. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, el modelo de Fuerzas Armadas que dice Adelante Andalucía es un desactivar a las Fuerzas Armadas de su funcionamiento, es no entenderlas y es destruirlas a ellas y destruir el país. Entrando en materia, porque le ha hecho un alegato del tipo de Fuerzas Armadas que quiere, pero no es el motivo de esta proposición no de ley, señalar que respecto a la escala de tropa y marinería, que al final el compromiso de larga duración por haber alcanzado los 45 años de edad y no haber adquirido la condición de tropa y marinería permanente, se cesa en la relación de servicio activo en las Fuerzas Armadas, accediendo el que así lo decide y haya cumplido al menos 18 años de servicio a la condición de reservista de especial disponibilidad y con ella el derecho a percibir mensualmente una asignación económica. Bueno, esto es lo que ellos firman antes de empezar el contrato. Pero es que estamos hablando de una ley nacional. La Ley 8/2006 del 24 de abril, el acceso a las administraciones públicas, habla del tiempo de servicio prestado en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito en los sistemas de selección para el acceso de los cuerpos, escalas, plazas de funcionamiento, puestos de carácter laboral de las administraciones públicas y en los términos que reglamentariamente se determinen sin perjuicio de las competencias que ostenten las comunidades autónomas y entes locales en materia de régimen estatutario de los funcionarios. Y sigue. Y habla y legisla cómo el Ministerio de Defensa proveerá acuerdos de colaboración con las administraciones autonómicas, las convocatorias para el acceso a cuerpos, escalas, adscritos al Ministerio de Defensa de ingreso como personal laboral de dicho departamento, como digo, en personal laboral, que se reservará al menos un 50% de las plazas para los militares de tropa y marinería que hayan tenido 5 años de servicio, para cabos y guardias de la Guardia Civil, donde se reserva el 40%, la escala básica de la Policía Nacional, donde se reserva un 20%, o la agente de vigilancia aduanera, donde se reserva también un 20%. Y habla además que las que no sean cubiertas pues pasarían al acceso libre. El artículo 21 de esa ley pues habla de las medidas de incorporación laboral, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, la formación ocupacional, los programas de autoempleo y medidas de apoyo a la habilidad de estas iniciativas. El Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería. El artículo 16, formación y promoción profesional. Las Fuerzas
la formación de las Fuerzas Armadas garantizará que los militares profesionales de tropa y marinería pueden adquirir, actualizar o ampliar sus conocimientos para un mayor desarrollo personal y profesional. A tal fin, se les facilitará la obtención de titulaciones y acreditaciones del sistema educativo general, en especial el título de técnico correspondiente a la formación profesional de grado medio, los certificados de profesionalidad y la mejora de su calificación a través de la formación ocupacional. Se les facilitará de forma prioritaria formación en áreas relativas a tecnologías de información en las comunidades de prevención de riesgos laborales, medio ambiente y siguen. Visto lo anterior y en líneas generales, las consideraciones expuestas por Adelante Andalucía en el texto arriba citado no son exageradas, pero sí son. Sin embargo, el documento insta al Gobierno regional a una serie de cuestiones que exceden las competencias de la comunidad autónoma. Asegura que no se penalicen. El derecho que se preconiza deberá establecerse por una norma estatal para no generar eventuales discriminaciones entre los miembros de tropa y marinería que presentan servicios, unidades, citas en diferentes comunidades autónomas. O sea, lo que están haciendo es crear una diferencia discriminatoria. La Junta de Andalucía podría legislar sobre enseñanzas no universitarias, pero la universitaria viene ya dentro del artículo 27 de la Constitución. Garantizar la homologación. La acreditación de competencias profesionales es una materia de competencia exclusiva del Estado. Luego habla de la Junta ejecuta legislación estatal en esta materia, no legisla sobre ella. O sea, es que la capacidad que tienen las comunidades autónomas con respecto a esto es bastante limitada. Suscribir con el Ministerio de Defensa. Precisa de la intervención del Ministerio competente en materia de empleo. Establecer la baremación. Este punto excede del nombre de la proposición no de ley de Adelante Andalucía. Sería deseable una norma básica estatal que regule tal materia, señalando en qué clase de cuerpos, escalas, plazas, puestos tiene lugar esta baremación. Miren ustedes, nosotros nos hemos reunido, han venido a nosotros estas personas, esta problemática social que tiene el Ejército. Es más, nos unimos, esto es un brindis al sol, nosotros nos unimos a ellos, evidentemente, porque ustedes no le han dado el cauce adecuado. O sea, una proposición no de ley aquí en comisión, vale, no tiene sentido. Tendría que haber hecho el pleno para que fuera el órgano, o sea, la proposición hacia el Consejo, hacia el Gobierno andaluz, que luego pidiera eso al Gobierno central. Pero no, lo han dejado aquí con unos postulados bastante demagógicos. Mire, nosotros en nuestro programa, en el punto 29, decimos los españoles que cumplan 20 años de servicio en el Ejército tendrán prioridad en las oposiciones a cuerpos de policías municipales, forestales, funcionarios penitenciarios, etcétera. Nosotros entendemos este cuerpo y estamos viendo su problemática desde hace mucho tiempo. Y ustedes saben que se han unido a nosotros la tropa y marinería en todas las escalas, el Ejército. Mire, la tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, así como otros cuerpos de seguridad del Estado, policías y guardia civil, saben que en VOZ los defendemos, porque son los que con su trabajo defienden y cuidan desinteresadamente de los ciudadanos, por su amor y protección a España, porque es de justicia que tenemos la obligación de devolverle y compensarle el trabajo que ellos han hecho por nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene el turno de palabra el portavoz de Ciudadanos, señor Carrillo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, vaya por delante que este grupo parlamentario y el partido al que representa tienen un absoluto respeto, cariño por las Fuerzas Armadas y por lo que representa en la defensa de los intereses nacionales, pero también de toda la ciudadanía allí donde está ejerciendo su leal y noble deber. Pero me gustaría no reprochar, pero sí comentar al grupo proponente que, aprovechando la exposición de motivos y el motivo por el cual se vota esta proposición no de ley, ha hecho una intervención puramente ideológica, con la cual, a pesar de que estemos a favor de lo que se ha propuesto aquí, nos ha parecido fuera de lugar.
Las tropas cuyos derechos están apoyando han jurado ante el jefe del Estado Mayor que tienen, no ante una república que no existe. No es objeto de esta comisión hablar de reforma constitucional o del Estado, y los derechos del colectivo que pretenden apoyar, que es un colectivo plural, se ponen en jaque con algunas de las afirmaciones que aquí se han puesto, porque las Fuerzas Armadas no están ni para ser republicanas ni para estar al servicio de la clase trabajadora, sino para defender los intereses del conjunto del país al que representan, y que por cierto lo hacen muy bien, y que por cierto sí son democráticas. En Ciudadanos estamos de acuerdo en que los militares que se retiren a una mediana edad tengan facilidades para su incorporación a la administración civil. Y se debe facilitar esta incorporación posterior con un establecimiento de la baremación del servicio prestado en las Fuerzas Armadas para los sistemas de selección para acceso a los cuerpos de escalas, plazas, tal como dice esta proposición no de ley. La respuesta efectiva a la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía requiere la coordinación y planificación conjunta de actuaciones entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas en su conjunto, no solo por parte del área educativa, para dar respuesta a la situación del militar de tropa y marinería y mejorar lo previsto de la Ley 8/2006. Fue precisamente, y el grupo proponente lo sabrá, en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, que se constituyó en fecha 24 de noviembre de 2016 la Subcomisión para el Estudio del Régimen Profesional de los Militares de Tropa y Marinería, con los objetivos de analizar la situación actual de este importante colectivo, recabar las mejoras que deberían introducirse en el régimen profesional de los militares y así cubrir las necesidades de la defensa, en aras de una promoción y unas facilidades para su integración laboral una vez finalice su compromiso con este cuerpo laboral. Los trabajos de la subcomisión se materializaron en el informe de la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería en el año 2018, en fecha 24 de septiembre. Ese informe propone el establecimiento de una amplia batería de medidas, en cuyo marco caben las propuestas de la proposición no de ley, que no se ha defendido, porque, como digo, se ha experimentado una situación plenamente ideológica de la misma, vinculadas con aspectos de formación, reinserción en el ámbito civil, cultura de defensa, relación con otras administraciones públicas, etcétera. Como medida inmediata, el informe propone la creación de una comisión interministerial para el seguimiento de las medidas aprobadas por la Comisión de Defensa del Congreso, previéndose también los cauces de colaboración interinstitucional con administraciones autonómicas. Dicha comisión se creó por Real Decreto 16/2019 de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial de Coordinación y Seguimiento de las medidas adoptadas por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Y se constituyó válidamente el pasado 22 de febrero con la participación de representantes de los 9 ministerios implicados. Por tanto, y a modo de conclusión, cabe decir que es en el seno de la Administración General del Estado, bajo el seguimiento de la citada Comisión Interministerial, donde se está promoviendo la implantación de las medidas tendentes a mejorar las condiciones de los profesionales de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, previéndose convenios de colaboración con las comunidades autónomas para la implantación efectiva de las medidas que requieran esas propuestas. Entendemos, por tanto, que estas acciones se enmarcan en el ámbito competencial y coyuntural que le corresponde, y ha quedado patente que es mucho más amplio que el de la Junta de Andalucía y, por supuesto, mucho más amplio que el de esta comisión. Así que votaremos a favor de esta proposición no de ley, volviendo a recordar que el objetivo de la misma era precisamente lo que el grupo proponente en su exposición de motivos tenía, en sus 4 puntos, y no vincularlo a una labor que no le compete, a un juramento que no hicieron, pero sobre todo a una causa que no sirven. Muchísimas gracias, señora presidenta, señorías. Muchísimas gracias, señor Carrillo. Tiene la palabra el señor Fernández por el Partido Socialista. Perdón, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Gracias, señora presidenta. Bien, pues yo creo que cada uno de los grupos nos ha dado una pincelada un poco de lo que estamos viendo realmente, ¿no? Es cierto que yo creo que el grupo proponente pues no ha estado muy acertado en su exposición de motivos, llamémoslo así. Hemos visto como el resto de grupos pues no han ilustrado, bueno, pues con respecto a la titulación, que este personal
obtiene, o con esa comisión, el trabajo que se está haciendo desde el propio Ministerio de Defensa o desde las Cortes Generales para dar solución a lo que verdaderamente nos importa o nos debe preocupar, que es la situación de los miembros del personal de Tropa y Marinería cuando cumplen 45 años y tienen que abandonar o se extingue su relación con las Fuerzas Armadas. Que yo creo que es el drama, y creo que podríamos recalcarlo, que viven estas personas, que después de entregar muchos años a una causa en la que evidentemente creen, para la que sirven, y que no debemos de ponerle ningún tipo de etiqueta ideológica, ya que es la propia Constitución española la que regula claramente la función y el trabajo que deben de realizar los militares de nuestro ejército, los militares de España, y que yo creo que no debemos de etiquetarlo dentro de ningún tipo de ideología, ni de ningún tipo de servicio extraño, ni de estar al servicio de ninguna clase, ni de ningún tipo de, en fin, de historia de esta naturaleza, que solo genera confusión, solo genera confrontación y no aporta absolutamente nada. Dicho esto, cuando un miembro de Tropa y Marinería termina su relación con las Fuerzas Armadas, tiene 2 años de desempleo y después tiene una asignación de 630 euros mensuales. Evidentemente, una asignación absolutamente insuficiente para poder llevar a cabo una vida normal y mucho menos para que una familia pueda vivir, hablando claramente. Desde el Partido Popular siempre se ha visto esto como una preocupación y debo de subrayarlo. Y ya, estando en el Gobierno, precisamente Mariano Rajoy, se impulsó, y siendo María Dolores de Cospedal ministra de Defensa, se impulsó el Plan Integral de Orientación Laboral del Personal Militar del Ministerio de Defensa. ¿Qué objeto tenía este plan en su momento? El objeto tenía una doble vertiente. Por un lado, estaba la formación y la obtención de una titulación, en este caso la máxima titulación posible, para tener mayor posibilidad de acceder a un empleo una vez que se extinguía esta relación con nuestro ejército, y por otra parte el llevar a cabo acuerdos con empresas privadas para que este personal pudiera trabajar en esa empresa y también para que la propia Administración, mediante reserva de plaza, como ya sucedía con Guardia Civil y Policía Nacional, también de alguna forma recogiera también o acogiera a este personal en esa Administración. Y se ha hablado aquí de esa comisión o de estos trabajos que surgen de esa subcomisión de defensa, que por cierto sí que me gustaría apuntar. Unidos Podemos presentó una PNL en el Congreso, PNL que fue respaldada por el Partido Socialista, en la que se comprometía, y ahora hay un gobierno, y hemos tenido un gobierno socialista estos meses atrás, por la que se comprometía a no despedir a ningún militar llegado a los 45 años mientras no llegara a las conclusiones de esta subcomisión de defensa. No sé si acierto o me equivoco en lo que estoy diciendo. Y lo que está claro es que este colectivo de miembros de personal de Tropa y Marinería calificó de traición la actuación del propio gobierno socialista porque no cumplió con lo que votó en el Congreso de los Diputados. Y me gustaría resaltarlo, ya que incluso llegaron a convocar concentraciones frente a las sedes de Madrid, de Cádiz, en fin, del Partido Socialista, de las ciudades de Madrid, de Cádiz, de Sevilla, de Salamanca, en fin, no sé si alguna más. Pero que quede claro que evidentemente no sé si se ha hecho todo lo que se podía o se ha hecho todo lo bien que se podía, pero algunos evidentemente sí que tienen un calificativo, le han puesto un calificativo en cuanto a su actuación se refiere, y ha sido el de traición, y ha sido al Partido Socialista. Y dicho esto, evidentemente tiene el grupo proponente, en este caso de Andalucía, tiene todo el apoyo del grupo parlamentario popular. Sí es cierto que hay cosas en la exposición, como he dicho antes, que nos puedan parecer que están fuera de lugar o incluso, bueno, son insustanciales con respecto al fin de esta proposición no de ley. También puedo entender que cada partido, cada grupo pues tenga su base ideológica, lógicamente, y que este es también el ámbito en el que pueda expresarla. Pero eso sí, bajo ningún concepto, desde el Grupo Parlamentario Popular apoyamos, respaldamos o ratificamos ninguna de las palabras que con respecto a esos términos se ha referido el portavoz, en este caso, de Adelante Andalucía. Agradecemos el que hayan acogido o hayan incluido los dos puntos
que desde este grupo hemos propuesto para integrarlo en la proposición no de ley. Creemos que podría, bueno, pues humildemente, completar esta ya de por sí buena iniciativa y lo dicho, creo que lo importante, lo sustancial y por lo que debemos de pelear es por el futuro de estas personas y olvidarnos un poco de ponerle etiquetas o buscar fines extraños para el personal que está en nuestro ejército. Muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Ahora sí tiene la palabra el Grupo Socialista. Gracias, presidenta. Señoría, creo que tenemos claro dentro del marco legislativo que nos movemos y cómo la Constitución española, dentro del artículo número 8, define claramente cuáles son las funciones del Ejército en la democracia española y también define en el artículo 28 cuáles son las limitaciones de sindicación por parte del Ejército y de los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado asimilados al Ejército, bueno, cuáles son las limitaciones sindicales que tiene. Y por eso creo que está bien que desde las instituciones, desde los diferentes estamentos territoriales, bueno, pues nos preocupemos de la tropa y marinería, de las condiciones laborales, de las condiciones que se desarrollan una vez profesionalizado el Ejército y bueno, pues tenido como trabajadores y trabajadoras los que componen ese Ejército con sus peculiaridades, seamos las administraciones, seamos sus representantes en cada una de las administraciones y en los cuerpos legislativos los que podamos tener su voz y levantar su voz. Creo que hay un esfuerzo por parte del Estado, por parte del Ministerio de Defensa, por parte de todos los ministerios que están incluidos, hay un esfuerzo en la formación específica de este personal hasta los 45 años, un esfuerzo que tiene que tener su refrendo también una vez abandonarán ese servicio profesional. Una vez tuvieran 45 años, y creo que aquí es donde esta proposición no de ley tiene su función y tiene su sentido, bueno, pues pudiéramos tenerle una homologación que se hubiera desarrollado no al final, sino durante todo el proceso de formación, se hubiera desarrollado porque pudiera capacitarlo también durante el desarrollo y no esperar a los 45 años, sino tener esa capacitación durante su desarrollo profesional del servicio y poder tener la capacitación para desarrollar su labor profesional en el mundo civil. También, y quiero hacer una precisión, en la ley, en la 8 de 2006 de 24 de abril, la retribución que reciben los reservistas es una retribución no compatible con otra que venga del sector público, no así como si trabajan para el sector privado. Hay que dejar claro que no pueden tener, y además en el artículo 19.1 lo deja claro, donde dice que es incompatible con cualquier otra retribución procedente del sector público. No hay una condena a subsistir con los 630 euros que son los que tienen en la actualidad, sino que es incompatible con el sector público. La disponibilidad en el sector privado sí está recompensada, y si tuvieran que desarrollar su labor en el sector privado no tendría incompatibilidad de este pago. Creo que es una buena proposición no de ley, una proposición no de ley útil, una proposición no de ley que recoge esas oportunidades que deben tener a quien tienen un compromiso con el Estado que va más allá de una relación solo de trabajador y empleador, sino que tiene un compromiso con el Estado en la defensa del Estado y en el servicio a la ciudadanía, y creemos que vamos a dar el apoyo a esta proposición no de ley. Lo que sí proponemos a la Presidencia es, se le ha repartido una enmienda de sustitución para el apartado 1, se ha repartido a los diferentes grupos para que se considere como enmienda in voce y se pueda proceder a la aprobación o no de su tramitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Fernández Hernández. Tiene la palabra para cerrar el portavoz de Adelante Andalucía. Le ruego que nos vaya diciendo si acepta o no acepta la enmienda de la propuesta. Sí. Vale, voy a contestar algunas cosas que se han comentado. Al portavoz de Ciudadanos, yo
cada vez que alguien dice que esto es una proposición puramente ideológica, me planteo dónde estamos. Estamos en un parlamento. Nos eligen en función de nuestra ideología. Yo creo que es aquí donde se puede hablar de ideología, plantear ideas. La mayoría de grupos, vamos a ver, yo lo que planteo son hechos, no palabras. La cuestión aquí es que hay un problema, es que a los militares de tropa y marinería que nos han hecho tropa permanente, a los 45 años se les ve expulsados del ejército. Y como son trabajadores públicos, nosotros creemos que le condenan a una situación de precariedad. Y por tanto, nosotros eso, que es competencia estatal, lo hemos llevado al Congreso de los Diputados. Y nos hemos encontrado que el PSOE, el PP y Ciudadanos han votado en contra. El PSOE una de las veces votó a favor de una prórroga, ¿vale?, pero no a la derogación de esta medida de la ley. Pero es que eso no es lo que estamos planteando aquí. Lo que estamos planteando aquí es que la propia ley establece una serie de medidas de inserción sociolaboral y de formación para este personal que no se están cumpliendo. Y desde la Junta de Andalucía se pueden hacer una serie de cosas para mejorar esa inserción sociolaboral y esa formación de este personal, para que cumplan 45 años, ya que si no conseguimos cambiar la ley, pues si no hay más remedio que cuando cumplan 45 años se vayan al desempleo, por lo menos que se vayan con una serie de garantías. A las representantes de Vox, yo sé que a ustedes les gustaría recentralizar todas las competencias autonómicas, pero las 4 medidas que son aquí son de competencia autonómica. Tanto en los ciclos formativos, quien establece cómo es el régimen académico de las faltas, las no faltas, eso es de competencia autonómica. La acreditación de competencias profesionales tiene una enorme parte también de competencia autonómica. Se le está pidiendo a la Junta de Andalucía que establezca un convenio con el Ministerio de Defensa para el personal militar que está en Andalucía, que son 16.000 personas, para que se haga un programa de acciones formativas e incorporación a la vida laboral, como ha hecho la Comunidad Autónoma de Aragón, por ejemplo, y después establecer una baremación para los procesos de selección de la Junta de Andalucía, evidentemente, no para los procesos de selección del Ministerio de Fomento. Estamos hablando de los procesos de selección que son competencia autonómica. Yo sé que les gustaría que todo fuera competencia estatal, pero por ahora tenemos estatuto de autonomía y es competencia autonómica. En definitiva, yo lo que he planteado es, a partir de 2 ideas, para nosotros hace falta una reforma profunda de las Fuerzas Armadas para que tengan otro sentido social. Y dentro de esas cosas, uno de los elementos que hay que reformar es el régimen laboral de la tropa y marinería. Y entre varias cosas, como son el derecho de huelga, el derecho de sindicación, el derecho de reunión, cosas que no estamos hablando en esta proposición, pero que son nuestro modelo de Fuerzas Armadas, y por eso he empezado contextualizando la propuesta. Una de las cosas que nosotros queremos reformar y eliminar es esa posibilidad que existe de expulsión de trabajadores públicos de la Administración, porque las Fuerzas Armadas son Administración y sus trabajadores son trabajadores públicos, de expulsarlo a los 45 años y condenarlo a tener enormes dificultades sociolaborales y de continuar con su vida. En definitiva, lo que pretendemos es, ya que la mayoría de grupos políticos que están en este Parlamento se han posicionado en contra de que se despida a los 45 años 16.000 personas, 16.000 militares andaluces, por lo menos, hasta que cumplan 45 años, facilitémosle su formación y su inserción sociolaboral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, pero tengo que preguntarle... Aceptamos las 2 enmiendas del Partido Popular y la enmienda en boche del Partido Socialista. Muchísimas gracias. Pasamos a la... Unanimidad para la enmienda en boche. ¿Hay unanimidad para la enmienda en boche por todas las formaciones políticas? Bien. Ahora sí pasamos entonces... ¿La hay?